Buenos días, bienvenidos a todos. Estamos en la Iglesia Carisma, un domingo más. Estamos compartiendo la preciosa palabra de Dios y estamos hablando acerca de Cristo en mí. Vamos a ir a Gálatas 3. Vamos a leer desde Gálatas 4, versículos 6 a 11. Y voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: y debido a que somos hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, a decir: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Antes de conocer a Dios, ustedes, los gentiles, eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora conocen a Dios, o mejor dicho, ahora Dios les conoce a ustedes. Me gusta eso. ¿Por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses o estaciones o años? Temo por ustedes, quizás todo el trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Bueno, el apóstol Pablo estaba preocupado porque la iglesia en Galacia había recibido el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de renovación para ellos, dejando atrás los rudimentos. Cuando habla de rudimentos estaba hablando acerca de la ley. Y la semana pasada hemos hablado, porque estamos yendo Gálatas 2, Gálatas 3, 4, avanzando y retrocediendo, según estamos avanzando en la explicación. Y en Gálatas 4, al principio estábamos leyendo que un niño, aunque es heredero de todo, mientras es niño, en nada se diferencia de un esclavo, ¿no? Y aquí el apóstol Pablo, y me gusta mencionarlo, aunque sea un poco después, está haciendo un énfasis en algo súper importante, ¿no? Porque a veces podemos incluso estar pensando que somos esclavos, ¿verdad? Somos esclavos porque soy niño o soy niño espiritual, soy un esclavo, no puedo avanzar, no puedo crecer, no me puedo desarrollar. Pero más adelante, gracias a Dios, están estos versículos los cuales estamos leyendo. Y dice: y ustedes son hijos de Dios, por lo tanto, el Espíritu que de su Hijo en nosotros, ese Espíritu grita Abba, Padre. Otra versión dice querido Padre, otra versión dice papá. Así que nosotros, aunque la Biblia nos enseña en este sentido que cuando somos niños no tenemos mucha diferencia de un esclavo. ¿Por qué? Porque no sabemos tomar lo mejor de nuestro Padre. Por eso es importante avanzar, y por eso estamos hablando en Cristo. Cuando estamos en Cristo, realmente estar en Cristo no es solamente venir a la iglesia, ¿verdad? Y muchos creyentes se sienten muy cerca de Dios solamente porque vienen a la iglesia. Ahora, no digo esto para que se sientan mal, digo esto para crecer, para que podamos crecer. No digo esto para señalar conductas, ¿ve? Usted está viniendo a la iglesia, no le sirve para nada. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de que realmente hay cosas, conductas, pensamientos. Al renovar nuestra manera de pensar, podemos crecer mucho más. Nosotros podemos venir a la iglesia, y esto lo repito muchas veces últimamente porque también hay muchas personas nuevas que están viniendo, y quiero que de alguna forma puedan entender que el venir a la iglesia en un ejercicio de repetición no nos hace crecer realmente. Lo que nos hace crecer es que podamos transformar y cambiar nuestra manera de pensar. Lo que nos hace crecer en Dios es que podamos dejar atrás las costumbres viejas. Claro, si yo vengo todos los días, y por esto estoy hablando de este tipo de pensamiento cristiano o superstición, yo le llamo superstición cristiana, que pienso que por venir a la iglesia todo me va a ir mejor. Y no tiene por qué, porque si usted viene a la iglesia, pero luego no deja los rudimentos de su vida antigua y no deja su manera de pensar, va a seguir pensando igual que antes, pero viniendo a la iglesia, con lo cual en su vida nueva no va a haber un factor de cambio. Va a ser como un niño que es heredero de todo, pero que no puede heredar nada porque no sabe cómo tomarlo. ¿Sí? Entonces, por eso me encanta entrar un poco más en la palabra de Dios para enseñar cómo poder ser libres, cómo poder crecer, cómo poder extendernos hacia adelante.
Y ese es el punto. Por eso no nos conformamos solamente con asistir, ¿verdad? Siempre he dicho que si por asistir a la iglesia fuésemos más espirituales, la silla sería lo más espiritual de esta iglesia, ¿verdad? Porque están aquí todo el tiempo. Pero no es así. Entonces aquí hay varios puntos importantes. Primer punto, evidentemente somos hijos de Dios, como dice aquí la Escritura, ¿no? Entonces, y luego deja el punto en el versículo 7, lo deja aún más claro. Entonces, como ya has hablado, has exclamado, Abba, Padre, Papá, el punto número 7, versículo 7 dice, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Entonces, sí que es verdad que en el versículo 1 del capítulo 4, versículo 2, está hablando de una metáfora, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que tu comportamiento te puede mantener como si fueses un esclavo. ¿Eso es verdad? Sí. Ahora, pastor, ¿soy un esclavo? No. ¿Entiende? Eres un hijo. Es tu comportamiento que te ayuda a permanecer en la posición que estás. Tu comportamiento, tu manera de pensar, tu actitud, como lo veremos más adelante. No es que Dios te quiere ahí, porque algunos cristianos son muy temerosos, ¿verdad? Y también muy... De verdad, no, es que somos esclavos de nuestra vida, somos esclavos. No, somos libres. Y quiero dejar esto claro, pero sí que es verdad que nuestras conductas nos pueden llevar a vivir como en el pasado, aunque seamos hijos de Dios, vivir, aunque tengamos una herencia preciosa, vivir como si no la tuviésemos. Y este es el punto que quiero enseñar y hablar de las virtudes de lo que nosotros tenemos en Él realmente. Y como eres hijo, otra vez leo, Dios te ha hecho su heredero. Antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice de los dioses que ni existen, porque adorábamos cosas que ni siquiera tienen sentido, ¿verdad? Adorábamos cosas que realmente no tienen ni sentido ni forma, o incluso a un Dios que ni siquiera conocíamos. El apóstol Pablo, en una ocasión en Grecia, cuando estábamos de alguna forma, había un lugar donde todo el mundo iba a adorar, ¿no? Antes era costumbre, los griegos tenían un montón de dioses, un dios para cada cosa. Una vez estuve viendo un documental de la India, dice que puede haber cerca de 900.000, 800.000 dioses, o sea, esto es una auténtica locura, ¿verdad? Y en cada lugar hacen un dios, y el apóstol Pablo se levanta allí y hace un altar para predicar a aquellos que adoraban a dioses de diferente manera, al Dios del amor, al Dios del trabajo, al Dios de tal, al Dios que me da la gana, lo que sea. Y el apóstol Pablo pone un altar y pone al Dios no conocido. Todo el mundo quería ir a adorar a ese Dios, ¿verdad? Porque, escucha, me falta uno, me falta un Dios, ese no lo conozco. Y el apóstol Pablo supo tomar, ¿verdad? Qué inteligente, guiado por el Espíritu Santo, supo tomar su atención para poner al Dios no conocido. Pues la gente quería adorar a ese Dios no conocido y los trajo así y comenzó a predicarles de Cristo. Porque era el Dios que no conocían. Amén. Qué interesante, ¿no? Ahora, como dice aquí, ¿no? Nosotros adorábamos a otros dioses y me gustaría decir que Dios, para entenderlo, no tiene que ser algo como una forma, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel era un becerro. Para ti un Dios puede ser el dinero, para ti o para mí también. Para mí un Dios puede ser el trabajo, para ti un Dios puede ser la familia, para ti un Dios puede ser tus hijos, tu esposo o tu esposa. Para ti un Dios puede ser disfrutar y tal, lo que sea. ¿Qué es un Dios? Para ti un Dios puede ser la cama. Un Dios es algo que tú pones por encima de Dios, básicamente. Así que si pasas más tiempo en la cama que adorando a Dios, a lo mejor es tu Dios. ¿Entiendes lo que quiero decir? Hay cosas que son más importantes que Dios en nuestra vida. Esto es un Dios. Sin darnos cuenta, las adoramos o las vivimos, pero eso no es la predicación de hoy. Pero dice aquí, así que ahora eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen, porque adoramos cosas que ni siquiera son realidad.
un ídolo o un becerro en el Antiguo Testamento. Se lo inventaron en ese momento, no era un dios, simplemente era un símbolo que ellos necesitaban para adorar. Así que ahora que conocen a Dios, mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Otra versión dice: ustedes ya no son como esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como hijos, gracias a Él, tienen derecho a recibir su herencia, dice la versión del lenguaje actual. Antes, cuando no conocían a Dios, vivían como esclavos de dioses falsos, pero ahora conocen a Dios, mejor dicho, Dios los conoce. Por eso no puede entender que se dejen dominar de nuevo por esos espíritus que controlan el universo. Si ellos no tienen poder ni valen nada, ustedes todavía les dan importancia a ciertos días, a ciertas cosas, a ciertas situaciones. Estaba hablando de la ley, ¿verdad? De la ley. Y yo quiero hablar también de la ley, pero a veces también de nuestras costumbres. Aunque para ellos la ley era sus costumbres, porque todas las costumbres estaban basadas en rituales cristianos, ¿verdad? O rituales de Dios, o enseñanzas que tenían que ver con el pueblo de Israel, o sea, con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Alabanzas a Dios era música. El pueblo de Israel tal vez no tenía otra música que las alabanzas a Dios. Todo era Dios. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, su cultura era Dios, sus fiestas tenían que ver con Dios, su música era Dios. ¿Entienden? Nosotros no, tenemos una música del mundo y una música cristiana. Tenemos una dualidad. El pueblo de Israel no. Entonces, aún así, le tiene que decir, tienen que dejar de guardar esos días de Dios. Y ellos dicen, si llevamos toda la vida guardando los días de Dios, tienen que dejar esas costumbres atrás. Pues si son de Dios, hablan de Dios, nos las enseñaron para Dios. ¿Sí? Y era un choque tan fuerte para ellos que no lo podían, porque, ¿saben? Una de las cosas, lo he dicho muchas veces predicando, pero una de las cosas que la gente tiene más miedo, y una vez en un experimento comprobaron esto, que el temor más grande que las personas tienen en el mundo no es el miedo a esto, a lo otro, es el miedo al cambio. Por eso más vale malo conocido que bueno por conocer. Nos mantenemos en lo malo más tiempo solamente por el hecho de que lo conocemos. Me da igual pasarlo mal, me da igual estar mal, pero estoy seguro en mi conocimiento, aunque sea malo. Pero lo conozco y me da seguridad. Mientras que lo nuevo me da inseguridad, aunque sea mejor, pero me da inseguridad. Entonces, muchas veces, en cuanto de la fe, esto todavía es más fuerte, porque para que una persona cambie preceptos espirituales o cosas que se le han enseñado en su vida cristiana o en su vida de Dios, yo siempre digo lo mismo, ¿no? A veces es más fácil para una persona que no ha escuchado nada de Dios, que viene de la calle sin saber nada de Dios, aunque sea, me da igual, pagano, el más vil de lo que quieras, es más fácil para él aprender la palabra que para una persona que ha tenido cualquier contacto con Dios o ha ido a una iglesia o ha ido a un sitio. ¿Por qué? Porque si esa persona tiene conceptos equivocados, primero los tiene que borrar y hasta que no los borre no puedes poner algo mejor. Mientras que la persona que no conoce nada recibe la palabra con mansedumbre. ¿Sí? Entonces, ese es el punto, ¿no? Muchas veces nos cuesta cambiar esos preceptos y aquí estos preceptos pues pueden ser cosas, entre comillas, malas, pero también pueden ser cosas que nosotros consideramos buenas y no son buenas. No son buenas porque... no son buenas porque nos hacen daño. No y sí. No porque eran buenas, pero nos hacen daño porque no podemos alcanzar lo mejor. Si tú, por ejemplo, vives adorando un principio o conforme a un principio que está basado en la ley, pues pareciera que no es nada malo porque habla de Dios, se refiere a Dios, lo haces a la manera de Dios. Sí, pero ha venido Cristo y eso ya pasó. ¿Comprendes? Entonces, estás ahí adorando una sombra cuando lo mejor vino. ¿Está mal? Pues hombre, tiene todo. Es de Dios, habla de Dios, pero ya, ¿sabe cuál es el problema?
que Dios ya no está ahí, que Dios ya está en Cristo. Entonces estás como montando un caballo que está muerto. Por eso la vida de algunas personas no funciona, porque es como montando un caballo que está muerto. Le pican espuela, está muerto. Y tú le estás dando para que tu vida funcione. No, estás queriendo activar cosas en tu vida que no funcionan. Estás picando espuela para que el caballo responda, se mueva hacia adelante. No va a responder, está muerto, porque ya pasó. Ahí no está Dios. Y hay cosas en nuestra vida que son así. No son cosas malas, en el sentido de, reprochables, pero ahí no está Dios. ¿Comprende? Eso tiene que ver con actitudes y tiene que ver con maneras de pensar a la antigua. Como digo yo, a la antigua. Eso es lo que el apóstol Pablo quería de los Gálatas, ¿no? Luego más adelante lo leeremos y les dice de una manera muy directa, Gálatas, estúpidos. Otra versión dice, tontos. Fíjate qué fuerte. Para aquellos tiempos, utilizar esta palabra no es como ahora que somos muy mal hablados y da igual, nos insultamos, mira qué desgraciado. No. En aquel tiempo era diferente. Decir Gálatas estúpidos era insultar de una manera muy fuerte, muy fuerte a ellos. Otra versión dice Gálatas tontos. Pero les llama tontos directamente y con toda su extensión de la palabra, ¿verdad? Como te digo, algo muy fuerte. Habiendo comenzado en el espíritu, vais a terminar otra vez en la carne. Y habiendo comenzado en la manera de Dios, vas a terminar a tu manera, ¿verdad? A la antigua. ¿Puedes decir conmigo a la antigua? Eso, a la antigua manera. Habiendo comenzado a la manera de Dios, la manera de Dios produce poder en nosotros. La manera de Dios nos lleva a todo lo mejor. La manera de Dios nos hace participantes de esa gracia preciosa y maravillosa. Nuestra manera, a veces, de pensar no forma a Cristo en nosotros. Es la manera de pensar de Dios que forma a Cristo en nosotros. ¿Sí? Y por eso el apóstol Pablo luego dice, oro, como si sufriese dolores de parto, hasta que Cristo, esto lo leemos un poquito más adelante, en el versículo 19, si quieren vamos a ir un poquito más adelante, y al versículo, hijitos míos, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hemos repetido varias veces este versículo y la versión palabra americana, creo que es, dice, hasta que Cristo tome forma definitiva en ustedes. No oro hasta que Cristo tome forma definitiva en ustedes. Estaba tremendamente preocupado este hombre, ¿no? Porque habían empezado en el Espíritu, habían entendido la nueva vida de Dios y luego vuelven otra vez atrás. No, es que echo de menos guardar las fiestas. ¿No? El pueblo de Israel echaba de menos a Egipto. Y no sé por qué el ser humano, no estamos hablando de nacionalidades, no estamos hablando de personas, es el ser humano en sí, nuestra naturaleza antigua y nuestra nueva naturaleza. Hay un asunto que lo hemos hablado muchas veces, a veces no lo hablamos con tanto detenimiento, pero está claro que las dos naturalezas viven en nosotros hoy. Todavía tu naturaleza antigua está ahí, pero debería reinar tu nueva naturaleza. Entonces, cada día estamos en esta lucha, ¿verdad? Me gusta a veces cuando los jóvenes han hecho alguna obra de teatro y les tiran con una cuerda de aquí, les tiran con otra cuerda de aquí, les tiran con otra cuerda de aquí, y les tiran con otra cuerda de aquí. Y a veces es así, ¿no? En la mente de una persona, ¿qué hago? ¿Hago lo de antes o hago lo de ahora? ¿Sigo el negocio de antes o cambio de vida? Ese es el asunto, ¿no? Si hago esto, perderé aquello. Si pierdo aquello, ganaré esto. Y es una encrucijada. Toda esta encrucijada de decisiones que un creyente tiene que tomar para vivir una vida nueva está en Cristo. Entonces, ¿saben dónde está toda esta, como si fuese una lavadora, ¿verdad? O como si fuese un bombo dando vueltas? ¿Saben dónde está el equilibrio perfecto para esto? Está en la fe. Está en la fe. Porque si usted
Y es por eso que muchas veces los creyentes se encuentran fuera de onda, porque intentan hacer cosas para Dios o cosas de Dios, pero sin fe. Entonces, están reproduciendo lo que otra persona está haciendo en la fe y tal vez nos ha pasado a todos. No estoy hablando de nadie en concreto. Diga a la persona que está a su lado, te ha pasado a ti, para asegurarnos de que estamos hablando de esto. ¿Qué ocurre? Una persona ve lo que otra persona está haciendo por medio de la fe y lo imita y lo reproduce, pero sin fe. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se chirría, ¿no? Como que le duele, como que acaba mal, como que termina cansado, cansada, frustrado, frustrada, porque no está viendo los mismos frutos que está viendo en el hermano o en la hermana o en quien sea. ¿Por qué? Porque lo hizo sin fe. Entonces, necesitamos reproducir la vida de Dios a la manera de Dios. Y la clave de todo para entender la vida nueva está en la fe. No puedo entender la vida nueva si no tengo confianza en Dios. La fe es confianza. Es una perfecta confianza en Él. Entonces, la fe no puede ser simplemente una ficha, ¿verdad? Que yo uso como en el casino. Voy a ver si orando Dios me sana. Voy a ver si orando Dios me da un trabajo. Voy a ver si orando cierta situación se arregla. No puede ser una ficha. La fe no es un interrogante. La fe es, ¿saben cómo en las películas alguien juega todo a un número? ¿Sí? ¿Lo han visto alguna vez o no ven películas? ¿Están aquí? Gloria a Dios. Su cuerpo está aquí, yo lo sé, pero su mente no sé dónde está. La fe es poner todo a una ficha, a un número. No es un poquito al 11, otro poquito al 15. Estoy utilizando esta metáfora, ¿saben, no? Que no les estoy animando a jugar. Por si acaso, el pastor dijo una vez que pongamos al 11, que pongamos al 15, que pongamos al 20. No dije eso. Es que a veces no se imaginan lo que los creyentes llegan a escuchar en una predicación. Entonces, a veces usamos la fe así, ¿no? Como un poco al 11, un poco al 15, un poco al 40, un poco al 35, y tengo un poco en cada casilla, algo va a tocar en alguna de esas. No, la fe es todo a una ficha. ¿Usted qué es lo que cree? ¿Que será sanado? Póngale todo. ¿Usted qué cree? ¿Que será restaurado? Póngale todo. ¿Usted qué cree? ¿Que Dios le prosperará? Póngale todo. No oro, pero luego hago esto, hago lo otro. ¿No se dan cuenta que están pisando lo que han hecho al principio? Están orando para algo, pero luego intentan 4 métodos más. ¿Qué quiere decir? Una ficha al 15, otra al 17, otra al 25, otra al 42. En alguna tiene que tocar. Luego venimos a la iglesia y decimos, lo he puesto todo en manos de Dios. ¿Pero qué Dios? ¿El del 25, el del 17, el del 45, el del 32? ¿O fue en Dios de verdad? ¿Entienden lo que quiero explicar, no? Lo estoy explicando así de una manera metafórica porque creo que lo podemos entender mejor que si lo explicamos de una manera religiosa. Pero tener confianza en Dios, ponerlo todo en una ficha. Pastor, no puedo tener ese nivel de confianza. No pasa nada. No todo el mundo tiene ese nivel de confianza siempre. Yo tampoco. Pero podemos crecer en la fe. Podemos animarnos en la fe. Cuando yo tengo un desafío grande, no siempre alcanza mi fe para creerlo. ¿Y qué hago? Me meto en la palabra. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Me meto en la palabra. Trato de estudiar, trato de entender, trato de afirmarme, trato de... ¿verdad? Y a veces no tengo toda la confianza para lo que Dios me ha pedido que yo haga. Y entonces, ¿qué hago? Me fortalezco en la palabra. Y hago lo que podríamos decir un ejercicio de gimnasio, ejercicio espiritual, ¿verdad? Mi fe está flácida, necesita ejercitarse. Y a veces es así. Necesitamos ir a la palabra, qué es lo que la palabra dice, qué es lo que la palabra dice de mí. A lo mejor se me olvidó. A lo mejor necesito ser afirmado, creer quién soy en Él, realmente tener una identidad correcta. Y a veces me he quedado ahí a medias. Cuando mi identidad no es clara, evidentemente no reproduzco la vida de Dios, como más adelante vamos a ver.
Cuando mi identidad no es clara, reproduzco más mi vida vieja que mi vida nueva. ¿Lo podemos entender? Actualmente estamos en Cristo. Gloria a Dios. Eso el apóstol Pablo quería, de alguna forma, que Cristo fuese formado en ellos. Y un poquito antes, esto ya lo he dicho, pero ahora lo vamos a leer, un poquito antes, en Gálatas 3, versículo 1 al 5, lo voy a leer también en un par de versiones. En la versión Reina Valera, dice: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, por el caminar a vuestra manera, por hacer las cosas a vuestra manera?» Estoy extendiendo un poco. «¿O por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?». Voy a leer en la versión viviente. «¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién os ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubiesen visto morir en la cruz». Dicho de otra manera, no deberíamos tener ninguna duda. ¿Sí? Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¡Claro que no! Recibieron al Espíritu porque creyeron, tuvieron fe, confiaron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en Cristo, ¿pueden decir conmigo nueva vida? Después de haber empezado su nueva vida en Cristo, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos o mediante sus propios métodos o mediante su propia forma de actuar? ¿Por qué, si Dios te enseñó una manera, por qué ahora tratas de ser perfecto a tu manera? ¿No? Después de haber comenzado, vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les ha dado el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Jesucristo. No es porque hagan las obras de la ley. Hermano, no es porque vengas a la iglesia sin faltar ningún día, que está bien. Pero ven, no venimos a la iglesia para ser recompensados. Venimos a la iglesia porque este es nuestro lugar de adoración. Venimos a la iglesia porque queremos aprender, porque queremos ser preparados, porque queremos ser entrenados, porque queremos compartir, tener comunión los unos con los otros. No venimos a la iglesia para ser premiados. ¿Entienden? Por eso cuando uno deja venir a la iglesia dice, ¿será que Dios me ha mandado esta prueba, dificultad, porque falté 2 cultos? Y al revés también pasa lo mismo. Al revés hay personas que están infladas, diciendo, no falto ninguna reunión, estoy en el ministerio de aquí, en el ministerio de allá, no dejo de hacer esto, no dejo de hacer lo otro. Dios me va a bendecir. No, Dios ya te bendijo. Antes de que tú hicieses nada, antes de que empezases a hacer nada. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Es por amor. El servicio es una obra de amor. Es una respuesta de la obra de Cristo en nosotros. No es querer ganar posiciones, no es querer que Dios te sane. Lo último que una persona debería hacer cuando tiene un problema es servir al Señor para que solucione su problema. No deberías hacer eso, porque Dios te va a ayudar igualmente, le sirvas o no le sirvas, hagas o no hagas, Dios te va a ayudar igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te ama. Ese no es el principio, es porque te ama. Amén. Entonces, la gracia es el medio, la gracia por medio de la fe es lo que determina el rumbo de nuestra nueva vida. La gracia por medio de la fe determina el rumbo de nuestra nueva vida. Es por gracia, no por obras.
es porque lo hizo, no porque tú lo hagas. Pero sobre todas las cosas, se trata de no volver a los rudimentos, a vivir, ¿no? O sobre todo a pensar a la manera antigua, ¿no? A veces nos cuesta. ¿Por qué? Siempre lo digo, hemos vivido muchos años de una determinada manera. Si tú has vivido 30 años pensando de una manera, 40 años pensando de una manera, 25, 32, ¿verdad? Lo que sea. Cuesta cambiar esa manera de hacer las cosas cuando has estado 30 y tantos años haciéndolo a la misma manera. Y eso es el miedo al cambio. Venga conmigo a Efesios 4, hemos leído esto y quiero compartir 2 escrituras antes y terminamos. Efesios 4, voy a leer alguna escritura, nunca la habrán escuchado antes. Si no, ya lo hubiesen hecho. Dice, en cuanto a la pasada, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, de la vieja mujer que está viciado conforme a deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Gloria a Dios. Precioso, ¿no? A ver si esto responde. Me encanta. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Hay algo que dice también, en cambio, dejen el espíritu, le renueve los pensamientos y las actitudes. Se dan cuenta que no es solamente una cosa. Dice, en cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Otra versión dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y sus actitudes. Es importante no solamente cambiar su manera de pensar, también su actitud. A veces pensamos de una manera diferente, pero eso debería afectar también nuestra actitud hacia todas las cosas. Muchas veces como cristianos miramos ciertas situaciones con desgana, a veces miramos ciertas situaciones con temor, con desconfianza. No es la actitud, ¿verdad? A veces hay personas que dicen, yo creo esto, pastor. Pues no se refleja en tu actitud, ¿sí? A veces, es lo que el apóstol Pablo decía a ellos también, estamos repitiendo una norma, una ley, pero no hay actitud. Podemos estar sirviendo al Señor, pero no hay una actitud correcta. Podemos estar haciendo, yo digo lo que la palabra de Dios dice, pero no tienes la actitud correcta, ¿verdad? Yo recuerdo, a veces educando a mis hijos, he visto que han hecho lo que querían que yo hiciese, pero a veces no lo han hecho con la actitud correcta, simplemente porque era una orden o algo que tendrían que hacer, ¿no? Tal vez recoge tu cuarto, o haz esto, o haz lo otro, pequeñas cosas, o grandes cosas, lo que sea. Lo haces, ¿verdad? Esa palabra de amor de sus padres, ¿verdad? Lo haces porque lo haces. Ya está. Entonces, sí, lo hago. Recoge con su tal. ¿Qué actitud más bonita? ¿Lo está haciendo? Sí, lo está haciendo. Algunos cristianos son así. Lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Eso es importante. Dejen, como dice aquí, ¿no? Dejen que el Espíritu les renueve pensamientos y actitudes. Póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Dejémonos que el Espíritu actúe en todas estas cosas. Saben que no hay nadie que no pueda cambiar en su vida si no es por el Espíritu de Dios. Nadie aquí puede cambiar actitudes en su vida si no es por el Espíritu de Dios. Porque todas las cosas que intentamos cambiar en nuestra vida simplemente luego retroceden. Retroceden. Todos aquí retrocedemos. Y todo lo que es cambiado por el Espíritu no retrocede, porque permanece para siempre. Amén.
cuántas cosas a veces queremos cambiar retroceden. A veces queremos cambiar algo y que se mantenga ahí. Pero la manera de mantenerlo es por medio de la fe. Nada es permanente. Nada está ahí por siempre. Ni siquiera tu fe es permanente. Hoy puedes tener fe por sanidad. Y la semana que viene, no. Por eso a algunos creyentes les cuesta. Han tenido eventos donde Dios les ha bendecido, donde Dios les ha dado grandes cosas. Pero de nuevo tienen que volver a tener fe para algo. Y su mente está puesta en aquel evento del pasado, en el que tuvieron fe para recibir sanidad. Y vuelven a orar por su sanidad, pero con la fe de hace 2 años. Y no funciona. Porque la fe es hoy, es ahora. Y tienes que creerlo ahora. La fe no funciona por grabaciones, no funciona por inteligencia artificial. A ver, que alguien tenga fe por mí, ¿verdad? Hay tantas cosas modernas que sustituyen los comportamientos y las conductas humanas cada vez más, ¿verdad? De aquí a poco tendremos a nuestro Dios digital, ¿verdad? Y no estoy hablando de aplicaciones y cositas que hay en los móviles, lo cual son una ventaja y una bendición, ¿no? Pero estoy hablando de esto, de sustitución, de cosas que de alguna forma sustituyen lo que Dios es. Vamos, 2 Corintios, porque tengo que terminar este mensaje. Por favor, me aguantan un par de versículos más. 2 Corintios 3, no, 5, es que a veces escribo en otras lenguas, 2 Corintios 5, entonces hace falta la interpretación de mí mismo. Gloria a Dios. 2 Corintios 5. Y vamos a leer de 15 al 18. Son muy interesantes y así rematamos un poco todo. Y en la versión viviente otra vez. No. Dice, Él murió por todos para que los que reciben la vida nueva en Cristo ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán para Cristo. Bueno, nota importante, cuando una persona recibe a Cristo, debería saber lo que está recibiendo. Está recibiendo una vida nueva, no para vivir para sí mismo, sino para vivir para Cristo. Amén. Quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Bueno, yo esto me acuerdo cuando yo me convertí, sé que a ustedes esto no les habrá pasado, pero a mí sí. Solamente pensaba en Dios, en qué me puede ayudar, ¿no? Sé que ustedes no han pensado nunca esto. Han venido porque aman al Señor con todo su corazón. Pero a mí me dijeron que Dios me podía ayudar para esto y para lo otro, y vine a la iglesia. Y lo primero que pensaba era, ¿cómo me ayuda? ¿Cómo me ayuda? ¿Cómo me ayuda? Y es lo que pensaba, ¿no? Entonces, eso es lo que dice aquí. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. Si me da trabajo, si me da papeles, si me ayuda en esto, si me ayuda en lo otro, si me ayuda con mi enfermedad. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Todo eso quedó en segundo plano. Realmente, todo eso quedó en segundo lugar. Qué importante es valorar el amor de Dios, la comunión que tenemos con Él. Cómo Él lo llena todo en todo. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, dice aquí. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliarnos con la gente. ¡Gloria a Dios! Aquí dice que tenemos una nueva vida. A partir de ahora ya no vamos a valorar a los demás desde el punto de vista humano. Y aunque antes valorábamos a Cristo de esa manera, ya no seguimos valorándolo así. Estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Tienen que plasmar todo lo que hacen en una vida nueva. Todo lo que hacen tiene que estar enfocado en una vida nueva. ¿Saben lo que hacemos a veces cuando nos convertimos? Es intentar mantener todo lo que tenemos, no perder nada. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo. Por causa de Él,
Soy muerto todo el tiempo. Lo he perdido todo. Lo he entregado todo. Qué difícil es ahora en Cristo. Y no quiero que nadie se sienta ofendido, por favor, pero necesito decirlo. Cuando le dices a alguna persona algo, a un creyente, se siente ofendido, ¡pum!, se va. Me ofendieron. Hay personas que lo han dejado todo. Todo. Todo por Cristo. Así. No, a veces habría personas que... No hay muchos jóvenes en esta iglesia. Yo estuve en una iglesia cuando solo había ancianos. Gloria a Dios, que aquí estoy. Porque conocía a Cristo, no conocía a los jóvenes de la iglesia. No, es que en esta iglesia no hay casi lo que sea. Ahora, yo soy de la manera de pensar que todas las iglesias no son para todas las personas. Yo creo que hay personas que tienen que buscar su iglesia y su pastor concreto, ¿verdad? Y también digo que esta iglesia no es para todo el mundo. Es la verdad. Tiene que buscar la palabra. Pero, ¿a qué voy? A Cristo formado en nosotros. A Cristo formado en nosotros. Y dice aquí, así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. A partir de ahora, ya no vamos a valorar a los demás desde un punto de vista humano. ¿Saben? Solamente una frase con esto. Pero que a veces, cuando valoramos a los demás, vemos todos sus defectos. Cuando nos valoramos a nosotros mismos, no vemos ninguno. ¿Te das cuenta? Qué bueno sería valorar a los demás desde el punto de vista espiritual. Dicho de otra manera, ¿saben dónde empieza la gracia? El primer efecto de la gracia de Dios en tu vida, o cuando se sabe que la gracia de Dios está haciendo efecto en tu vida, ¿saben cuál es? Empiezas a ver a los demás como Dios los ve. Entonces estás enamorado de todo el mundo. Intentas ayudar, intentas cubrir, intentas bendecir. ¿Entiende? Ves un defecto en la vida de la persona, pero lo ves desde el punto de vista de Cristo. No desde tu punto de vista, despellejando. Pero luego yo, cuando cometo un error, ¿qué quiero? Quiero que me cubran, quiero que me ayuden, quiero que me entiendan, quiero que derramen el amor de Dios en mi vida. ¿Sí o no? Por eso dice la Escritura, dejemos de evaluar a otros desde el punto de vista humano. ¿Desde dónde tienes que evaluar a otra persona? Desde el punto de vista del amor de Dios. Ve a otros como Dios los ve. No, esta persona es tal. Sí, pero Dios le ama. Y yo también. Dios no le juzga. Y yo tampoco. ¿Por qué? Porque ya no quiero evaluar a la gente. Yo no quiero evaluar a las demás personas que estén dentro de esta iglesia, que estén fuera de esta iglesia, que estén en cualquier parte, desde un punto de vista humano. Los quiero ver, pero ¿saben? Cristo está delante. Ya no puedo ver a la persona igual. Ya no la puedo ver igual, porque Cristo está delante de esa persona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en esa persona, no la puedo ver igual. La veo a través de los ojos de Dios. Y como veo que Dios le ama, yo también le amo. Y como veo que Dios ama a toda la humanidad, yo también quiero amarle. Ese es el prisma que deberíamos de tener. No siempre lo tenemos, pero eso es una meta para trabajar. Amén. Ya sé que no vamos a salir aquí amando a todo el mundo, ¿verdad? Pero es una meta para trabajar. Digan conmigo, es una meta para trabajar. Qué bueno es tomar la palabra y decir, todavía no puedo hacer esto, pero voy a intentarlo. La palabra de Dios no se trata de ser perfecto, se trata de cada día intentar tomar tu parte. Cada día hacer que Cristo sea formado en ti. Entonces ya no voy a vivir para mí, vivo para Cristo. Voy a ver a otros desde el punto de vista de Cristo. Soy una nueva criatura, soy una nueva persona. ¿Podrás grabarte eso en tu mente y en tu corazón? Que eres una nueva persona, que eres una nueva criatura. Pero no solo para decir, soy una nueva criatura, aleluya, sino para realmente disfrutarlo de verdad, tenerlo, disfrutarlo, vivirlo. La nueva creación es un hecho en tu vida. Un poquito más adelante, atrás, en 2 Corintios 3, necesito cerrarlo. Yo sé que llevo rato así, pero no le suelo decir tantas veces, ¿verdad?
Segunda de Corintios 3, versículo 9, 18. Esta sí que es la última de la última de la última. Leeré Segunda de Corintios 3, del 9 al 18. Es bien bonito esto. Y dice así: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en la gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido, de aquello que iba a desaparecer. Es lo que estábamos diciendo antes. Hermano, pastor, ¿lo que estoy haciendo es malo? No, pero estás poniendo tu vista en algo que va a desaparecer. A veces ponemos la vista en el trabajo que va a desaparecer. Ponemos la vista en una casa nueva que va a desaparecer. Pones la vista en objetivos, en cosas que van a durar un tiempo. Incluso lo que piensas que tienes razón ahora va a desaparecer. Y dice aquí, Moisés puso un velo para que no fijaran su vista en algo que iba a desaparecer. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Aquí lo llamamos cabezonería. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Ahora me gustará leerlo esto en la versión del lenguaje actual. Los últimos 2 versículos dice: porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Gracias al Espíritu Santo en nosotros. Gracias al Espíritu Santo en nosotros. Cada vez somos a la imagen de Dios. Qué bueno. Cuando nosotros queremos reflejar nuestro amado yo soy así. ¿Saben que nadie quiere reflejarse en tu espejo, hermano? Con todo el amor del mundo eres una persona preciosa e encantadora, pero tenemos cada uno de nosotros tantas faltas y tantas cositas por mejorar que nadie quiere reflejarse en tu espejo, por más que le pongas interés, por más que le pongas dedicación. Qué interesante es leer esto, me emociona. Gracias, que todo cambia. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción del Espíritu en nosotros. ¿Saben? Gracias a la acción del Espíritu en ti, eres una mujer, un hombre, una persona encantadora, maravillosa. Cuando la acción del Espíritu Santo no está, ahí la cosa cambia. Por eso los que estamos en Cristo, disfrutemos de la nueva vida en Cristo. Escuchen, la nueva vida es para vivirla cada día. Disfruten de esa nueva vida. Disfrutemos de la herencia, disfrutemos de estar en Cristo. Sigamos dejando que Cristo sea formado en nosotros. ¿Pueden decir conmigo: Dios no ha terminado la obra en mí? Hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo aquí todavía. Pensamos que lo sabemos todo por haber escuchado unas predicaciones durante nuestra vida o porque llevamos unos años en el Señor. Pensábamos que lo sabemos todo. Pues no, Cristo todavía está siendo formado en ti. Amén. Así que dejemos que el Espíritu de Dios transforme nuestras costumbres, nuestras manías, nuestros pensamientos, nuestras maneras de actuar, nuestras actitudes, para que podamos reflejar esa nueva vida en Cristo. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Que tengan un día sobrenatural. Bendiciones.